1966. Lois W. Lois W. Asistió a las conferencias de servicios generales con Bill, generalmente pronunciando algunas palabras desde el podio antes de que Bill tomara la palabra. En la conferencia de 1966, antes de la charla de apertura de Bill sobre la personalidad, dentro del marco de los principios, Lois pronunció el siguiente discurso, hablando no solo de la historia temprana de AA, sino también de la historia de Al-Anon, que ayudó a formar oficialmente después de la conferencia de 1951. En los primeros días de AA, todo era realmente muy diferente. Durante 4 años no existía un libro grande. La única forma de comunicarse con otras personas era ir y hablarles, entonces eso fue lo que hicimos. Por supuesto, todas las reuniones se llevaban a cabo en las casas de aquellas personas que tenían la suerte de tener una casa. Aquellos abrían sus puertas para recibir a los que traían los muchachos. Nuestras casas, la del doctor Bob en Akron y la nuestra en Brooklyn, se llenaban de borrachos, ya fuera bebiendo o habiendo parado temporalmente o bien en el camino hacia la verdadera sobriedad. Sí. Era muy diferente en aquellos días, por muchas razones. Primero, no había gente en AA, excepto aquellos que habían tocado fondo. Solo ellos escucharían la historia que un borracho le contaba a otro. ¿Cuándo comenzó AA? Por primera vez. Antes de que existiera el libro grande, era más anónimo de lo que es ahora, porque incluso la comunidad no tenía nombre. AA realmente no tuvo nombre hasta que se escribió el libro. Antes de eso, era tan solo un montón de borrachos que intentaban ayudarse mutuamente, un montón de borrachos sin nombre. Había que trabajar con ellos una y otra vez, sus familias y todos hicieron lo posible para ayudar. Sucedieron muchas cosas tristes también, muchas cosas muy chistosas y otras inspiradoras. Muchos recuerdos me vienen a la mente ahora. Bill, como bien saben, es oriundo de Vermont, y alguien le envió de ahí un poco de sirope de arce. Venía en una botella de whisky. Uno de los muchachos vio este atractivo recipiente en la cocina, y estaba tan borracho en ese momento, que se tragó todo el contenido de la botella, pensando que era whisky. Sucedieron muchas otras cosas. Un hombre se suicidó en nuestra casa, después de haber empeñado nuestra ropa de vestir, la cual era un recuerdo de tiempos más prósperos. Esto incluía el traje de Bill y mi precioso chal de noche. Nunca volvimos a tener artículos parecidos a esos. Siempre fue emocionante. Las familias estaban incluidas en todas las reuniones, las esposas, los padres y las madres, no había muchas mujeres miembros en ese. Entonces, y los niños también venían. Los niños estaban sumamente interesados en todo lo que sucedía. Preguntaban sobre todos los miembros y querían saber cómo estaban. Se aprendían los 12 pasos y realmente trataban de seguirlos. No creo que los jóvenes sean demasiado jóvenes para emocionarse y beneficiarse del programa de AA. Una de las primeras mujeres que llegó fue la ex esposa de un amigo de Bill. Había estado en el hospital Bellevue y de allí vino a nuestra casa. En ese momento había un hombre maravilloso, creo que era el cuarto o quinto, que estaba tratando de comenzar un grupo en Washington, D.C. Esta mujer fue a ayudarlo y se mantuvo sobria durante un largo tiempo. Luego se casó con un hombre que intentaban integrar al programa. Él realmente no estaba de acuerdo con la idea y solía decirle a ella de vez en cuando, Florence, parece que tienes mucha sed. Y entonces ella hizo algo al respecto de eso. Florence desapareció. Todos la buscaban por todas partes y no podían encontrarla. Después de un par de semanas, la encontraron en la morgue. En aquel tiempo, cada grupo solía visitar a los otros grupos. Los miembros de Nueva York iban a New Jersey o Greenwich, Filadelfia o Washington, incluso a Cleveland o Akron. Recuerdo que esos eran los grupos que existían durante los primeros 5 años. Si alguien tenía un automóvil, nos amontonábamos en él y nos íbamos a cualquier lugar donde sabíamos que había una reunión. Las familias eran parte de AA.
tanto como los alcohólicos, y sentíamos que pertenecíamos al grupo. Pero después de un tiempo, los de AA pensaron que deberían tener una reunión ocasional por lo menos una vez por semana solo de alcohólicos para realmente ponerse a trabajar. Al suceder esto, las esposas pensaron que también se reunirían a la misma hora. Al principio, estas pequeñas reuniones de esposas no tenían ningún propósito en particular. A veces jugábamos al bridge y a veces contábamos chismes de nuestros esposos. Entonces, empezamos a entender que realmente necesitábamos el programa de A, tanto como los alcohólicos. El famoso caso de cuando le tiré un zapato a Bill me hizo pensar en mí misma y me di cuenta de que necesitaba vivir según los 12 pasos tanto como él. Bill se me estaba adelantando mucho. Siempre me consideraba el ejemplo moral de la casa, pero Bill, que nunca fue un mentor, evidentemente seguía creciendo espiritualmente mientras yo me quedaba en el mismo lugar. O tal vez no existe la noción de permanecer inmóvil si no avanzaba, quizá estaba retrocediendo. Decidí que sería mejor vivir de acuerdo con los 12 pasos. Annie S. Y otras personas llegaron a la misma conclusión. Entonces, cuando visitábamos a otro grupo, les hablábamos a las esposas y familias de cómo descubrimos que nosotras también necesitábamos vivir de acuerdo con los 12 pasos de AA. Grupos pequeños de esposas y familias en todo el país comenzaron a sentir esa misma necesidad de algo para ayudarles a superar sus frustraciones y convertirse nuevamente en seres humanos integrados. Así es como comenzó Al-Anon. Seguimos el programa de AA. En cada principio, quiero expresar mi profundo agradecimiento a AA por mostrarnos el camino. Sin su liderazgo, seguiríamos siendo las infelices que éramos. En nuestras reuniones contamos nuestras propias experiencias, tal como lo hacen en AA. Hablamos de cómo llegamos a entender que necesitábamos a Al-Anon y lo que Al-Anon ha hecho por nosotros. Y. Tratamos de ayudar a otras familias que tenían o tienen experiencias parecidas. En 1950, Bill viajó por Canadá y los Estados Unidos para ver cómo reaccionarían los de AA ante la idea de una conferencia de servicios generales para alcohólicos anónimos y, al hacerlo, descubrió bastantes tipos de grupos de familias de alcohólicos. Pensó que deberían tener una oficina central aquí en Nueva York, al igual que AA, para que pudieran unirse en el uso de los 12 pasos y las 12 tradiciones, un lugar donde se podían recibir consultas, preparar la literatura e informar al público, para que acudieran aquellos que necesitaban ayuda. Una buena amiga y yo abrimos una pequeña oficina en Bedford, Hills. Para entonces, AA había recibido 87 consultas de esposas o grupos que deseaban registrarse. Como AA no estaba preparado para ayudar a las familias de alcohólicos, nos entregaron esta lista y les escribimos. Respondieron 50 grupos y se registraron con nosotros. Eso fue en el 51. Hoy en día hay más de 3.000 grupos de Al-Anon. El potencial numérico de Al-Anon es mayor que el de AA, porque está compuesto no solo por compañeros y compañeras de alcohólicos, sino por niños, padres y madres y otros familiares y amigos. Se calcula que 5 personas han sido seriamente afectadas por un solo alcohólico. Aunque apenas hemos comenzado nuestra labor, el futuro es brillante gracias a los de AA por su maravilloso ejemplo e inspiración.